que por si acaso no saben el programa que hemos seguido estos días, pues informarles únicamente que tuvimos el primer día, el lunes, una introducción al fruto del Espíritu en comparación también con los dones, y después 2 días que no pudimos dedicarle menos al amor, como es lógico, y ayer el gozo, fruto del Espíritu Santo. Y como sabéis, o mejor que saberlo, volverlo a leer, ¿por qué no? Gálatas 5 otra vez, para ver el orden en que aparecen las palabras preciosas que son manifestaciones del fruto del Espíritu, como sabéis. Así que Gálatas 5, 22 y 23 nuevamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hoy, pues, como veis en el orden, por lo que os he dicho, nos toca en el mismo orden paz. Y esta palabra también, cómo no, pues surge en corazones que ya tienen el principio del fruto del Espíritu, que es el amor. Pero es una palabra que es riquísima en contenido, como todos sabéis, pero que vamos a ver esta noche un poquito más. Es una palabra que ya de lo más antiguo, en el Antiguo Testamento. ¿Quién no conoce la palabra hebrea? Creo que todos la sabéis. Shalom, ¿verdad? Bueno, yo lo pronuncio así, no sé si se pronunciará exactamente, pero es por lo menos como se escribe y como nosotros la leeríamos con nuestro acento, ¿verdad? Y aparece esa palabra ya en el Antiguo Testamento más de 250 veces. En el Antiguo Testamento, más de 250 veces. Así que, como veis, para llegar al Nuevo Testamento nos encontramos con un precedente inmenso en el Antiguo Testamento ya de esta palabra, tan rica. Y en el Nuevo Testamento aparece con un nombre de mujer que todos conocéis, a Irene. ¿Quién no conoce a alguna Irene? Allí tenemos Irenes. Pues Irene, 91 veces en el Nuevo Testamento. Así que, pues entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 341 veces aproximadamente. Pues esta palabra, vamos a mirar un poquito, porque no podemos mucho, ya sabéis que siempre se nos queda corto el tiempo. Con el gozo nos faltó tiempo ayer. A algunos le he podido prestar alguna hojita y tal de lo que nos faltó. Pues esta palabra preciosa del Antiguo Testamento, shalom, no era solamente paz en el sentido que algunos la entienden o lo han entendido los imperios, cuando un imperio ha hecho la paz porque ha dominado grandes áreas, pues dice, bueno, ya tenemos paz en nuestro imperio, pero ha sido una paz obtenida a base de la potencia militar de ese imperio, como la paz con X que escribían los romanos, Pax Romana, cuando Roma había conseguido dominar prácticamente todo el Mediterráneo y mucho de más al norte, pues decían que existía la Pax Romana, pero era la Pax de la paz de la bota y de las legiones romanas. Tampoco es paz la paz de los cementerios. La paz que tenemos nosotros aquí, queridos hermanos, es no solamente la ausencia de guerra, la pacificación a la fuerza, sino que en el Antiguo Testamento ya viene como bienestar, se entendía. Bienestar en el más amplio sentido de la palabra. Se entendía ya en el hebreo esa palabra. Y vamos a ver un ejemplo en Jueces 19:20. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que ellos mismos, los versículos mismos que leamos, nos van a dar a nosotros el sentido que esa palabra tenía en el Antiguo Testamento. Y Jueces 19:20 dice así: y el hombre anciano dijo, paz
sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y daba a entender que cuando aquel hombre acogía bajo su hospitalidad aquel viajero ya se podía descuidar. Todo quedaba a cargo del anciano que le recogía en su casa, en sentido de plenitud, de bienestar completo. Así se entendía la palabra y vamos a ver más ejemplos. En el sentido, hemos dicho, de bienestar. Ahora otro, plenitud, cosa completa. Fíjense los matices que tiene la palabra ya en el Antiguo Testamento, tan preciosos como por ejemplo en Ruth 2:12. En Ruth 2:12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Le dicen a Ruth. Es Boaz el que le dice eso a Ruth. Y sabéis, en este versículo, lo que corresponde a Shalom, pues corresponde la frase que hay en la segunda línea del versículo, sea cumplida, sea plena. Es decir, que este hombre, temeroso de Dios, piadoso, ve a esta mujer que se ha venido a refugiar bajo las alas de Jehová, Dios de Israel, y ve lo bien que se ha portado con su suegra, lo bondadosa que ha sido esta Ruth, y entonces dice que la plenitud de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, sea contigo plenamente, sea cumplida. Daba el sentido de lo que ya es pleno. Igual que hemos dicho antes el sentido de bienestar, ahora otro matiz de la palabra es plenitud, cumplido, acabado, lleno, pleno. Ese es el sentido que aparece aquí en Ruth. Claro, el traductor, pues a veces si tú te lees este versículo 12, pues no te imaginas que está aquí la palabra shalom o sus derivados, claro. Y está aquí. Tu remuneración sea plena, sea cumplida. Ahí está. También aparece en ese mismo sentido de plenitud en Nehemías 6:15. El otro día también leíamos sobre el gozo en Nehemías, ¿verdad? Ayer. Qué bonito era aquel versículo de ayer sobre el gozo. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Pues también sobre la paz. Vamos a ver en Nehemías 6:15. Dice así: fue terminado, pues, fue Shalom, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Aquí está la palabra. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues está ahí. La raíz de la palabra Shalom, la palabra acabado, pleno. Cuando se sentía esa satisfacción de lo perfecto, de lo acabado, de lo cumplido, Shalom. O sea que fijémonos qué diferencia del sentido simplista que nosotros podemos tener de la palabra paz. Nada, porque ya se terminó la guerra, por ejemplo, Dios quiera, en Yugoslavia, Dios quiera que se acabe pronto. Pero cuando se acabe la guerra en Yugoslavia diremos, bueno, ya hay paz en Yugoslavia. Pues no es así. No es así el sentido de nuestra palabra de Dios. Es mucho más grande, mucho más amplio que acabarse simplemente la guerra de los militares. Es mucho más. Salvación en todos los sentidos. Era una palabra que equivalía a salvación como recogiendo todas las otras que hemos dicho. Entre ello, prosperidad. Salvación incluso en el sentido material. Vamos a ver Salmo 73:3. Salmo 73:3. Aunque el versículo se está refiriendo aquí a los impíos, la palabra es Shalom. 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La prosperidad. Ahí está la palabra que estamos estudiando. Así que la palabra en sentido de plenitud, bienestar, prosperidad, que en conjunto todas estas facetas
eran la salvación que Dios daba aún en el aspecto de aquí abajo, porque no tenían todos ellos una comprensión tan grande como tenemos nosotros de la salvación plena, eterna y salvación completa para la eternidad. Algunos atisbos tenemos en algunos lugares, pero no en todo el Antiguo Testamento como lo tenemos en el Nuevo. Hay un clímax para esta palabra, un punto culminante que lo encontramos en aquello que llamamos, y a veces también llaman los traductores, la bendición sacerdotal. Y ahí se encuentra, como si dijéramos, el clímax, la cumbre de lo que se le podía desear a un israelita. De tal manera que el Señor mismo le dice a Aarón cómo debía bendecir al pueblo. Y como todos recordaréis, más o menos, está en Números 6, 24 a 27. Y veréis cómo aparece de una manera muy breve, pero muy hermosa, el deseo de paz plena cuando se le quería bendecir al pueblo. Vamos a leerlo desde el 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Hermanos, antes de seguir adelante, ¿nos damos cuenta de lo solemne que es este pequeño pasaje? Porque es Dios diciéndole a Aarón cómo debía de bendecir al pueblo. Yo creo que debe ser una reverencia muy grande la que nosotros debemos tener al acercarnos a estos versículos, porque que Dios le diga al sumo sacerdote cómo debe bendecir al pueblo, pues eso debe ser un punto culminante de la Escritura, por lo menos del Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues vamos a leerlo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que esto que está en verso, como veis es fácil ver que está en verso y que contiene este ritmo, incluso aún en nuestro idioma. El traductor ha tenido esa bendición de que aún en nuestro idioma tiene un ritmo. Claro, no lo estamos leyendo en hebreo y seguramente que los que leen bien hebreo encontrarán el ritmo del verso perfectamente. Pero aún en nuestro idioma, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues, ¿cómo termina la bendición sacerdotal para culminar? Culmina en la paz. En la paz, en este sentido amplio que estamos nosotros leyendo y comentando del Antiguo Testamento. Otras menciones importantes para terminar ya con la cosa del Antiguo Testamento, para pasar pronto al Nuevo Testamento, está en Isaías, anunciando la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje profético que hay en el libro de Manuel, que algunos le llaman a este trozo de Isaías el libro de Manuel, ¿verdad? Isaías 9, 6 y 7. Esto ya es el máximo, porque al que había de venir se le llama príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora vuelve a aparecer la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ya entendemos la paz, como hemos dicho,
la paz en el sentido de toda plenitud, toda prosperidad, etc., sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay como una firma aquí, hay como una firma. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como en otras ocasiones que aparece yo Jehová, después de algún oráculo, después de algún trozo profético, yo Jehová, como una firma. Pues esto es lo que vemos aquí, hermanos, príncipe de paz. Tanto en el terreno individual como en el terreno colectivo, es Dios el que da la paz. Miremos 26:3 de Isaías también, 26:3 y 12. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Indudablemente esto nos trae a la memoria, pero de una forma rápida y fulgurante, el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Juan 14:27. Vamos a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo a partir de este versículo, queridos hermanos. El Antiguo Testamento termina nuestras lecturas de hoy en Isaías expresando de forma clarísima que el Señor es el que nos da la paz. Porque podríamos decir, bueno, yo os voy a poner en paz. Podríamos leer frases de otra manera, como nos expresaríamos los humanos a veces. Bueno, no os preocupéis, que yo os voy a poner en paz. Toda esta gente que estáis ahí peleados, os voy a poner en paz. No es eso. Es mucho más profundo. Es, Jehová, tú nos darás paz. Porque, vuelvo a repetir, no se nos olvide que no es cosa de que nosotros lo estemos aquí leyendo o improvisando. Es una cosa estudiada y súper estudiada por los eruditos, el concepto de paz, en el sentido tan amplio que tenía ya en el Antiguo Testamento. Tan profundo y tan completo. Y el Señor es el que tenía que proveer esa paz para su pueblo. Esa paz en el sentido material de su alrededor, y esa paz en sus corazones sosegados en la presencia del Señor. Como el salmista cuando dice, estoy como un niño delante de ti, en tus brazos, Señor, como un niño destetado de su madre. O sea que se imagina un niño pequeño. Y de esa forma, Él es como invade la paz del corazón. Varias veces hemos dicho estos días que para tener ese gozo, varias facetas del amor que leíamos, teníamos que ser niños, sencillos, sin ser retorcidos como somos a veces, que somos unos retorcidos a veces. No, sencillos. Y para poder tener esa paz que nos dé el Señor, hay que colocarse en esa posición espiritual auténtica como niños, como ese salmo precioso tan cortito. Hemos conectado, como decíamos, el Antiguo Testamento con el Nuevo en la frase de nuestro Señor Jesucristo, que ni hemos buscado en la Biblia porque suponemos que casi todo el mundo se la sabe, o debía de sabérsela. Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy. ¿Qué diferenciación más clara hace el Señor Jesucristo con la paz del mundo? La paz que entiende el mundo. Yo no os la doy como el mundo la da. No vayáis a confundir, queridos discípulos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice el Señor a sus discípulos. Pues ahí está, en Juan 14:27. Y en Filipenses 4:6 y 7. En Filipenses 4:6 y 7. Hay algo más largo, son los versículos, pero qué descripción hasta parece de los mecanismos del
paso del afán a la paz de Dios que nos guarda. Fijaros qué versículos más preciosos. Por nada estéis afanosos. El que está afanoso no tiene paz. Cuando estamos afanosos no tenemos paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, cuando nosotros estamos en oración y ruego con acción de gracias, la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. Así que hasta nos faltarán palabras y mente a todos los que estamos aquí. Nos va a faltar mente y corazón para llegar a comprender hasta qué grado es la paz de Dios. Podemos experimentarla, pero va a ser difícil que logremos, y menos un servidor, llegar a explicarla. Por eso dice aquí el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, por si faltaba algo, hermanos. Por si alguno tiene el corazón agitado, o son los pensamientos los que tenemos agitados. ¿Quién sabe lo que puede bullir en la mente tuya o en la mente mía, hermano o hermana? ¿Quién sabe lo que puede bullir ahí? ¿Y qué afanes pueden bullir ahí, en tu mente y en la mía? Y en vuestro corazón y en el mío. Pues dice el Señor que no estando afanosos y siendo conocidas nuestras peticiones, oración, ruego, acción de gracias, entonces la paz de Dios, ¿veis el 7, el resultado? Que sobrepasa todo entendimiento. Aquí ya se pierde uno, pero la experimenta uno en ciertas ocasiones, y cuanto más frecuencia mejor. La paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará. Igual que el Antiguo Testamento, hermanos, tú guardarás en perfecta paz. Es que recuerdo este precioso versículo de Isaías, porque es que hasta me eriza el vello, porque lo recuerdo de que lo cantábamos con una música preciosa, en una cantata que teníamos en Trafalgar. Tú guardarás en perfecta paz a aquel que en ti persevera. Pues el lenguaje es muy parecido aquí en el apóstol Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Tú guardarás en perfecta paz. Y guardará vuestros pensamientos y corazones. Así que, hermanos, no podemos pedir más a nuestro Dios, porque Él indudablemente pone su parte, y somos nosotros los que algunas veces no somos lo suficientemente niños para disfrutar del gozo y de la paz del Señor. Vamos a ver algunos matices más en el empleo de esta palabra. Él es nuestra paz. Efesios 2, 14 a 17. Como en el Antiguo Testamento. Él es nuestra paz. Efesios 2, 14 a 17. Porque Él, ahora es Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Sí, ya sé que se está refiriendo aquí a los dos pueblos, al pueblo de Israel y a nosotros, los gentiles. Pero qué maravilla que Él es nuestra paz en todos los sentidos. Tanto si es en el aspecto de estos dos pueblos, judíos y gentiles, o israelitas y gentiles, o en cualquier otra faceta. ¿Cuántas veces se le llama el Dios de paz? Vamos a ver algunas. Y si no leo todas, os doy las citas, porque
porque sé que casi siempre nos quedamos cortos y sé que hay gente que toma nota y me da pena que no se queden con las citas. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y algún impío de estos que encuentran contradicciones en todas partes de la palabra de Dios dice: vaya hombre, qué bien, con esa guasa que tienen a veces. El Dios de paz aplastará. Vaya, qué bonito está esto. Sí. Indudablemente que aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Porque para poder ejecutar la paz es necesario que el que la perturba, que es la serpiente antigua, Satanás, que se llama Diablo, el acusador de los hermanos, ese sea aplastado. Y finalmente, como sabemos por Apocalipsis, arrojado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta. Pues aquí lo tenemos, hermanos. Hará la paz definitiva haciendo esto con Satanás. Pero es el Dios de paz. 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11. ¿Veis cómo se despedía el apóstol de esa forma tan preciosa que sabemos? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y después viene el ósculo santo y todo lo demás. El Dios de paz. Voy a dar las citas que quedan porque son similares. Romanos 15:33, Filipenses 4:9 y Hebreos 13:20. En primer lugar, no podemos disfrutar de toda esa paz de que estamos hablando, tan preciosa, si en primer término no tenemos nosotros paz con Dios. Eso es lo primero. Porque ¿cómo vamos a estar hablando de paz entre nosotros, o paz con los demás, o paz en el sentido precioso de bendición plena de que hemos visto anteriormente, si no tenemos primero paz con Dios? Y si aquí hubiese una persona que no ha experimentado todavía la paz con Dios, le decimos que es enemigo de Dios y que Dios le llama a la reconciliación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si es que aquí habéis entrado, algún amigo, sea invitado o sea por lo que sea, que no conozco yo todas las caras, y aún no habéis experimentado esa paz con Dios, nosotros, como embajadores indignos porque no somos nadie, pero como embajadores humildes del Señor, os decimos: reconciliaos con Dios. Y vamos a leer nosotros esos resultados de la reconciliación preciosos en la paz para con Dios. Romanos 5:1, que no hace falta que lo busquéis, pues lo sabréis de memoria. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera paz que nos hace falta, la primera de todas, de la cual se deriva toda una cadena de bendiciones que se ven en el capítulo 5 de Romanos, pero que no podemos comentar aquí. Pero sí que os decimos, queridos amigos, que de esa paz con Dios se deriva una hermosísima cadena sucesiva de eslabones que se van enlazando en Romanos 5 de bendiciones derivados del primer versículo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:15. Estos ya no son tan conocidos como Romanos 1. Colosenses 3:15.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué gobierna en nuestros corazones? ¿Gobierna la ansiedad, como cantábamos ayer en aquel precioso himno? ¿Gobierna el afán? ¿Gobierna el miedo? Sí, todas esas cosas, sí. No os asustéis. Miedo, que hay a veces en nuestros corazones. Temor, inseguridad, ansiedad, afán. Por eso tantas veces se menciona la paz en relación con los corazones. Ya lo habéis visto en Filipenses, hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero es que después tiene una repercusión en el colectivo, como se dice hoy, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esa paz de Dios que gobierna en nuestros corazones tiene su repercusión en la paz entre nosotros. Pero hay más versículos. Colosenses 1, 20 a 22, este mismo libro. Colosenses 1, 20 a 22. Porque aquí está hablando del ministerio de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, colosenses, y a nosotros los que estamos aquí en esta noche, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta paz tiene su origen en la paz que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota, juntando gentes como nosotros, enemigos malignos, rebeldes, como todo aquello que leíamos el otro día en Tito capítulo 3, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, como leíamos en Tito. Y Él, sin embargo, hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. A la paz se opone la ira, la contienda, la ansiedad, la perturbación. No sé cuántas palabras he dicho ya desde que empezamos, pero todas aquellas palabras que hemos dicho de afán, de ansiedad, de ira, de contienda, de perturbación interior, de tensión, todas esas palabras, todas, que son muchas, y diréis vosotros, vaya una retahíla de palabras. Pues sí, Señor, queridos hermanos, todas esas palabras tienen que ver con lo contrario de lo que es la paz de Dios que pone en nuestros corazones. Así que cualquiera de esos estados en que nosotros nos encontremos solos o contra otros, son contrarios a la paz de Dios en nuestros corazones. Y por eso es por lo que tantas veces se habla, incluso en Proverbios ya desde el Antiguo Testamento, de la contienda y del que suelta las aguas. Cuando inicia la contienda es como el que suelta las aguas, y de la necedad del hombre que se mete en la contienda, y así sucesivamente. Y lo mismo en cuestiones interpersonales como en nuestro estado personal, aunque estemos a solas, llenos de ansiedad, de temor o de afán. Los dos matices, las dos vertientes tienen que ver con ello. Otros matices que vamos a ir encontrando en la misma palabra de Dios. Otros matices
a los ya dichos como introducción. Es lo opuesto a la confusión y el desorden. 1 Corintios 14, 29 a 33. Estos son otros matices que encontramos en la riqueza de la palabra. ¿Y por qué los vamos a despreciar? Al contrario, hemos de enriquecer nuestro conocimiento de la paz con estos matices. Lo opuesto a confusión y desorden. 1 Corintios 14, 29 a 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Observen que está hablando en los cultos de una asamblea reunida. Y por lo visto se desprende del texto que había gente que hablaba a la vez. Igual que hay gente que hoy hablan a la vez y hablan lenguas a la vez y nadie interpreta, ni aquello es una jaula de grillos. Pues igual pasaba en los tiempos del apóstol Pablo. Y decía que si uno habla, que el otro se calle. Y en el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno. Así que cuando vayáis a una iglesia de por ahí, de esas que dicen que tienen esos dones estáticos y todo eso, y veáis que hablan muchos a la vez y cosas así, decid, pues eso no es lo que dice la palabra. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que no diga ningún profeta que diga, yo me levanto al mismo tiempo que aquel, porque me impulsa el espíritu. Y yo también, 5 o 6. Un desorden, una confusión. La palabra de Dios dice, no, porque hay un control sobre el espíritu de los profetas. Y inmediatamente viene la razón, versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Veis por qué están escogidos estos versículos? Porque están en contraposición a la paz, esas prácticas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y después habla de cómo en todas las iglesias de los santos, etc. Más adelante, otros matices de la paz en las Escrituras. Armonía entre nosotros. Tema grandísimo. Tan grande como la paz en nuestros propios corazones para no tener ansiedad, afán ni miedo. Ahora, entre nosotros, ¿cuál es más importante, hermanos? ¿Cuál es el más importante? ¿El tener nosotros paz en nuestro propio corazón, sin ansiedad, miedo, afán, etcétera? ¿O tener paz entre nosotros? Pues creo que son complementarios, queridos hermanos, porque unos influyen en los otros, una faceta influye en la otra. Ahora, si no tienes paz interior previamente tú, tampoco tendremos en la comunidad. Eso es obvio. Y la persona contenciosa habría que analizarla bien, porque podría ser que él mismo o ella misma no tuviera ella misma paz en su corazón con el Señor. Las dos cosas están ampliamente relacionadas. Hechos 7, 26. Ya vemos a Moisés poniendo paz. Lo que pasa es que se equivocó en los procedimientos, como sabemos. Y vemos aquí en el discurso de Esteban, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Esto habría que decírnoslo a nosotros. Vaya versículo, hermanos. Vaya versículo. Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Verdad, hermanos? Romanos 14, 19.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fijémonos, hermanos, que esto está como un lema aquí. ¡Qué breve es! ¡Qué breve es que es tan fácil leer seguido, como el otro día me decía una hermana, que había leído seguido esto de 1 Corintios 13, seguido, y no se saca. Pero hay que pararse a veces en esta especie de lemas o dictámenes o mandatos breves así. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y claro, lo lees muy rápido, te salta y sigues adelante. Pero hay que pararse, hermanos. ¿Lo que yo voy a hacer contribuye a la paz? ¿La palabra que voy a dar contribuye a la paz? ¿Edifica? Porque dice a la mutua edificación. ¿Lo que voy a cantar edifica? ¿Contribuye a la paz? ¿La conversación que voy a tener y el sesgo que le voy a dar a la conversación contribuye a la paz y a la mutua edificación? ¿Sí o no? No porque sea un versículo corto, hay que... No, si hay muchas veces versículos cortísimos que son tremendos. Este versículo nos reta a nosotros a hacernos cada vez la pregunta. Mi contribución, en la forma que sea, ¿coopera para la paz y la mutua edificación o no? Así de crudo. Más aún, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y recordemos, hermanos, que aquí tenemos reforzado el factor Espíritu Santo. Reforzado lo digo porque si hemos visto que el tema de hoy es fruto del Espíritu Santo, la paz es fruto del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento no con esas palabras del Espíritu Santo, pero sí que es Jehová el que la da. Y aquí vemos reforzado el factor del Espíritu en 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque lo contrario rompe la unidad del Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:13. Dice, bueno, vamos a leer el 12 porque si no parece que se parte la argumentación. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el... ¿Te has equivocado? No es por ahí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fruto del Espíritu, de los que estamos estudiando y que espero que nos dé tiempo a estudiar también la faceta de la mansedumbre algún día de estos. En sabia mansedumbre. Así que a lo largo de este pequeño pasaje de Santiago, del 13 al 18, encontramos varias de las palabras del fruto del Espíritu. Y el estilo en que está escrito es muy parecido. La sabiduría auténtica que viene de lo alto es casi identificable con el fruto del Espíritu con otras palabras. Lo que en una parte se le llama fruto del Espíritu,
se le llama auténtica sabiduría de lo alto en otros escritos. Porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría, Él mismo. Así que no hay ningún disparate de lo que estoy diciendo. Lo que conecta todo es el mismo Señor Jesucristo que nos ha sido hecho sabiduría, como nos dice 1 Corintios capítulo 1 casi al final. Así que la sabiduría de que habla Santiago viene a ser el fruto del Espíritu de que habla San Pablo, con otras palabras. Ahora otra faceta. Hemos dicho armonía entre nosotros, ahora incluso con los del mundo. Y vemos el realismo del apóstol Pablo en Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Digo el realismo por las palabras con que empieza el versículo 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, ¿veis el realismo del apóstol? Estad en paz con todos los hombres. Aquí está hablando del mundo entero, no está refiriéndose solo a los creyentes, con todos los hombres. Con los que nos rodean en las oficinas, en los talleres, en las universidades, en la vecindad, con los que conducen el coche mal o bien, que nosotros lo hacemos mal a veces también, y así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y muchas veces lograremos la paz, porque como dicen que dos no se pelean si uno no quiere, pues si nosotros no queremos, pues no nos pelearemos. Y por eso es por lo que el apóstol es realista en cuanto a la gente del mundo, en cuanto dependa de vosotros. Hay más sobre esto. Por ejemplo, compárese con Proverbios 17:14 para ver esta cuestión de la paz con la gente de afuera, con los de afuera, como dicen algunas veces las epístolas, con los de afuera. Proverbios 17:14. Me parece que lo cité de memoria antes de pasada, sin saber que lo tenía un poquito más adelante. 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Y 23 es más fuerte todavía. 23 de Proverbios. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El hombre natural y carnal no piensa así, porque el hombre natural y carnal piensa que honra es llevar hacia adelante lo que se ha propuesto. Pero por el contrario, la palabra de Dios te dice que la honra es dejarlo. Y llama insensato al que se envuelve en ella. Vosotros sabéis que había en el Cantar del Mio Cid, y esto no lo digo por ilustrar cosas literarias ni nada de eso, es para que nosotros veamos lo que es la mente del hombre natural. Y decía, algún verso decía: procure acertarla bien el honrado y principal, pero si la acierta mal, defenderla y no enmendarla. Defendella y no enmendalla, como hablaban en aquellos tiempos el castellano antiguo. Procure acertarla bien, pero si la acierta mal, defenderla y no enmendarla. Eso era el honor de los caballeros aquellos. Pues ahora leyendo 23 de Proverbios vemos que es la ética totalmente opuesta al caballero del Mio Cid. Totalmente opuesta. Claro, la palabra de Dios en estas cosas es opuesta a la mente carnal. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La honra verdadera es dejar.
El mismo Evangelio, otra faceta, es llamado Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Pues porque obviamente el Evangelio es el que trae la paz de Dios con el hombre y, en segundo término, entre los hombres. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Qué hermoso, ¿verdad? Este es Señor de todos. Y el Evangelio de la paz es anunciado. Pero el Evangelio de la paz porque produce paz para con Dios, en primer lugar, como veíamos antes, y paz en nosotros y paz entre nosotros. El Evangelio es llamado Evangelio de la paz. Y por fin, como último punto de estos rasgos que decíamos, o matices, se asocia con la gracia en el saludo de las epístolas muchísimas veces, y también a veces con el gozo. Vamos a ver dos ejemplos. Es decir, la asociación de gracia y paz y también con el gozo en el saludo de las epístolas. 2 Corintios 13:11. Este lo leímos antes, pero ahora lo vemos en el contexto de lo que estamos diciendo. Cómo asocia el apóstol Pablo estas cosas tan preciosas en sus saludos. Es como una recomendación final que él deja para que aquella gente y nosotros andemos de esa manera como despedida. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y con la gracia, en Romanos 15:13. Aquí es en el gozo. Lo tenía yo confundido en el gozo y la gracia. 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La gracia está en otros lugares de las epístolas, como por ejemplo 1 Corintios. 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Porque el apóstol muchas veces en sus epístolas asociaba el saludo hebreo y el saludo griego, para que ambas bendiciones cayeran sobre los receptores de su carta. Y también con el gozo, porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué tanto detenerse las Escrituras y tantas veces mencionar esta actitud generadora de paz? Esta procedencia de la paz que viene del Señor. Este insistir en la cuestión de la paz. Pues la explicación es obvia. Nadie puede vivir mucho tiempo en la perturbación, en la ansiedad, en la angustia, en el miedo, en la tensión, en la rebeldía y en la contienda que hemos mencionado anteriormente. Cuando vivimos
determinado tiempo con el corazón agitado y el pensamiento en estas cosas que he mencionado, no tardará en aparecer la neurosis, las enfermedades emocionales y las enfermedades incluso del cuerpo, enfermedades que hoy día llaman enfermedades psicosomáticas, pero que nosotros sabemos que muchas veces tienen mucha más profundidad aún que lo psíquico. Tienen una raíz espiritual. ¿Quién desea vivir con el corazón agitado, o temeroso, o angustioso, o ansioso, produciéndole úlceras de estómago, infartos, enfermedades nerviosas, el hígado, todo, hasta la piel, es reflejo muchísimas veces de eso que llaman los médicos neurodermatitis? ¿Por qué? Porque hasta en la piel se manifiesta el reflejo del no vivir con la paz en el corazón, la paz que solo Dios puede dar. Hasta los salmistas aparecen tantas veces con descripciones clarísimas de enfermedades psicosomáticas, hasta que acuden al Señor y el Señor los libra de su ansiedad, o de su culpabilidad, o de su temor. Hasta el salmista describe cómo estaba su piel en determinados momentos, cómo estaban sus huesos, cómo estaban sus ojos consumidos, cómo estaba su gana de comer. Todo eso es un verdadero tratado de medicina en términos populares que tenemos muchas veces en los salmos y a veces en los proverbios. Y cómo algunos queridos hermanos que son de la profesión nos han hecho notar y han dicho: ¿has visto lo que hay aquí? Pero si esto es la descripción clarísima de una depresión, por ejemplo. Pero si esto es una descripción clarísima del complejo de culpabilidad. Y claro, esos son nombres modernos que le han puesto los médicos ahora. Pero que sin esos nombres técnicos modernos están perfectamente descritas en los capítulos de la Biblia, especialmente en los Salmos y en algunos trozos de las cartas, y así sucesivamente, en Reyes, y así. Queridos hermanos, hasta en lo físico se nos refleja cuando no tenemos debidamente armonizado nuestro espíritu en sintonía con el Señor, en sintonía perfecta con el Señor. Y se refleja hasta en lo físico. ¿Quién quiere vivir de esa manera? ¿Verdad que nadie? La paz también es fruto del Espíritu, como hemos leído en días pasados, y produce sosiego, armonía, distensión, reposo. Lo mismo que el Señor dijo que nos daría la paz, Él, darnos a nosotros la paz, dijo que nos daría reposo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Y casi 2 capítulos se dedican en el libro de los Hebreos para hablar del reposo del pueblo de Dios. Reposo en la obra consumada, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no hacemos uso de los recursos del Dios de paz, estaremos sumamente perturbados
en el aspecto espiritual, en el aspecto psíquico y en el físico. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. El himno que vamos a cantar nos dice, como expresión de gozo, que por fin halló lo que buscaba en Cristo, perdón y paz. Y por eso luego ya canta con gozo y con alegría, porque halló lo más importante, el perdón, la paz. Qué bonito es. Cantemos juntos, hermanos, el himno 205. Himno 205. Antes diré que para mañana los jóvenes están convocados a la reunión que tendrá lugar a las 5:30. El culto nuestro será a las 7. Y para que nos vayamos haciendo la idea, el domingo cambia la hora. Parece ser que el domingo será 25 horas, por lo tanto, si es así, a la 1 serán las 12 y podremos tener una hora más. Pero de todas formas estemos pendientes del televisor o la radio para saber exactamente y que encajemos de acuerdo al nuevo horario el domingo sin traumas ni problemas. Así pues, mañana volveremos a repetirlo. Ahora vamos a cantar el himno 205 y luego después pediré a Mariano, si no tiene inconveniente, nos despide en oración. Insistir en la cuestión de la paz. Pues la explicación es obvia. Nadie puede vivir mucho tiempo en la perturbación, en la ansiedad, en la angustia, en el miedo, en la tensión, en la rebeldía y en la contienda que hemos mencionado anteriormente. Cuando vivimos determinado tiempo con el corazón agitado y el pensamiento en estas cosas que he mencionado, no tardará en aparecer la neurosis, las enfermedades emocionales y las enfermedades incluso del cuerpo. Enfermedades que hoy día llaman enfermedades psicosomáticas. Pero que nosotros sabemos que muchas veces tienen mucha más profundidad aún que lo psíquico. Tienen una raíz espiritual. ¿Quién desea vivir con el corazón agitado, o temeroso, o angustioso, o ansioso, produciéndole úlceras de estómago, infartos, enfermedades nerviosas, el hígado, todo, hasta la piel? Es reflejo muchísimas veces de eso que llaman los médicos neurodermatitis. ¿Por qué? Porque hasta en la piel se manifiesta el reflejo del no vivir con la paz en el corazón, la paz que solo Dios puede dar. Hasta los salmistas aparecen tantas veces con descripciones clarísimas de enfermedades psicosomáticas, hasta que acuden al Señor y el Señor los libra de su ansiedad, o de su culpabilidad, o de su temor. Hasta el salmista describe cómo estaba su piel en determinados momentos, cómo estaban sus huesos, cómo estaban sus ojos consumidos, cómo estaba su gana de comer.
Todo eso es un verdadero tratado de medicina en términos populares que tenemos muchas veces en los salmos y a veces en los proverbios. Y como algunos queridos hermanos que son de la profesión nos han hecho notar y han dicho: ¿has visto lo que hay aquí? Pero si esto es la descripción clarísima de una depresión, por ejemplo. Pero si esto es una descripción clarísima del complejo de culpabilidad. Y claro, esos son nombres modernos que le han puesto los médicos ahora. Pero que sin esos nombres técnicos modernos están perfectamente descritas en los capítulos de la Biblia, especialmente en los Salmos y en algunos trozos de las cartas, y así sucesivamente, en Reyes, y así. Queridos hermanos, hasta en lo físico se nos refleja cuando no tenemos debidamente armonizado nuestro espíritu en sintonía con el Señor, en sintonía perfecta con el Señor. Y se refleja hasta en lo físico. ¿Quién quiere vivir de esa manera? ¿Verdad que nadie? La paz también es fruto del Espíritu, como hemos leído en días pasados. Y produce sosiego, armonía, distensión, reposo. Lo mismo que el Señor dijo que nos daría la paz, Él, darnos a nosotros la paz, dijo que nos daría reposo. Y hallaréis reposo para vuestras almas. Y casi 2 capítulos se dedican en el libro de los Hebreos para hablar del reposo del pueblo de Dios. Reposo en la obra consumada, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no hacemos uso de los recursos del Dios de paz, estaremos sumamente perturbados en el aspecto espiritual, en el aspecto psíquico y en el físico. Que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. El himno que vamos a cantar nos dice, como expresión de gozo, que por fin halló lo que buscaba en Cristo: perdón y paz. Y por eso luego ya canta con gozo y con alegría, porque halló lo más importante, el perdón, la paz. Qué bonito es. Cantemos juntos, hermanos, el himno 205. Himno 205. Antes diré que para mañana los jóvenes están convocados a la reunión que tendrá lugar a las 5:30. El culto nuestro será a las 7. Y para que nos vayamos haciendo la idea, el domingo cambia la hora. Parece ser que el domingo será 25 horas, por lo tanto, si es así, a la 1 serán las 12 y podremos tener 1 hora más. Pero de todas formas estemos pendientes del televisor o la radio para saber exactamente y que encajemos de acuerdo al nuevo horario el domingo sin traumas ni problemas. Así pues, mañana volveremos a repetirlo. Ahora vamos a cantar el himno 205 y luego después pediré a Mariano, si no tiene inconveniente, nos despide en oración. El culto nuestro será a las 7. Y para que nos vayamos haciendo la idea, el domingo cambia la hora.
Parece ser que el domingo será 25 horas, por lo tanto, si es así, a la 1 serán las 12 y podremos tener una hora más. Pero de todas formas estemos pendientes del televisor o la radio para saber exactamente y que encajemos de acuerdo al nuevo horario el domingo sin traumas ni problemas. Así pues, mañana volveremos a repetirlo. Ahora vamos a cantar el himno 205 y luego después pediré a Mariano, si no tiene inconveniente, nos despide en oración.